Y aquí tenemos quiero que me mantenga enfocado en esto, y si le gusta tomar notas, tome notas, porque es interesante la reacción de Pilatos. Aquí está Pilato frente al Señor Jesús, tiene al rey de este reino frente a él. Y Pilatos está confundido, porque las perspectivas de Pilato son las perspectivas del mundo que no conoce a Dios. Cuando el ser humano no conoce a Dios, cuando no conoces a Cristo, estás confundido, no sabes ni quién es Jesús. Como muchas personas hoy en día. Mientras Jesús está afirmando que Él es rey y que es todo lo que Él ha hecho, Pilato se queda ¿y por qué te acusan? Y no encuentro culpabilidad en este hombre, le dice a los fariseos y a los sacerdotes. Pero Él no entiende el reino. Como muchas personas no entienden por qué el Señor nos llama y por qué existe la iglesia y cuál es nuestra responsabilidad dentro de este reino, que no lo van a comprender nunca, porque no se puede entender el reino de Dios si no se tiene al mismo rey dentro de ese reino y no se tiene al Espíritu Santo del Señor. ¿Sí están conmigo, iglesia? ¿Qué significa el ser llamado al reino de Dios para usted y para mí, los creyentes? ¿Y qué es exactamente ese reino de Dios? Leía este párrafo de un profesor del seminario Concordia, el doctor Jeffrey Gibbs. Me pareció muy interesante para compartirlo con ustedes, y él dice lo siguiente: el reino de Dios no es principalmente un lugar, más bien es una acción divina que ocurre donde está Jesús a través de sus palabras y obra. ¿Sí están conmigo? Tampoco el reino de los cielos es un grupo de personas, un sectarismo. Más bien, debido a que el Dios del cielo ha comenzado a manifestar sus hechos reales, se constituye entonces en un grupo de personas como aquellos que creen en el reino de Dios, que es Jesucristo. ¿Sí entienden? Pilatos no lo entendía, no entendía estas palabras en cuanto al reino de Dios. ¿Eres tú rey? Jesús es rey. Amén. Es más, entonces Pilato se queda más confundido y pregunta: ¿qué es la verdad? Como muchas personas hoy en día, ¿qué es la verdad? Esta iglesia dice una cosa, el otro dice una cosa, el otro dice otra cosa, aquel dice otra cosa. Yo no sé ni qué creer. ¿Qué es la verdad? La verdad estaba delante de Pilatos. Él pregunta una palabra retórica: ¿qué es la verdad? Y Jesús le está demostrando que la verdad es Él. Diga: la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Él es nuestro Rey de una manera que ninguna autoridad terrenal podía comprenderlo. Por eso Él dice: mi reino no es de este mundo. ¿No te das cuenta que no es con armas? No es con autoridad de subyugar a los demás. Es diferente. Jesús le está dando a Pilatos una oportunidad de mirarlo a Él, pero Él mira las cosas como el mundo las mira. Se igualan al mundo. El rey o el gobernador Pilatos estaba mirando como con la autoridad humana, y Jesús le está mostrando algo más glorioso, como te lo está mostrando a ustedes en esta mañana y a mí. Porque el rey, ese rey, note, este rey que ama, es un rey que ama y provee para su pueblo. No te quita, te da, porque Él te dice: es mejor dar que recibir. El rey que valora no el señorío, sino el servicio. El rey que predica con el ejemplo más que con la fuerza. El rey que nos llama a regresar a su reino y reinar para que derrame entonces sus bendiciones sobre su pueblo. El rey que se ofrece a sí mismo para asegurar la salvación de su pueblo. La obra salvadora de Jesús, iglesia, es la única entrada al reino. Solo el Hijo podría hacernos entrar, porque el reino es precisamente la realidad espiritual que existe entre el Padre y el Hijo. Y la única manera de estar en el reino del Señor es a través del Hijo. Amén. No a través de las obras, sino del Hijo.
como Pablo lo dice a los Efesios, juntos con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y es que el reino de Dios, muchos no lo saben dónde está. Cuando me muera, miré al reino de Dios, y así entonces podemos vivir esta vida como querramos. Y no es así. En el reino de Dios se vive como vivió Jesucristo. Amén. El reino del Señor no está lejos. Ese reino está donde ves las manos del Señor, las manos de Dios. Es donde ves a Jesús obrando. Ese es el reino de Dios. Déjeme darle un par de ejemplos. ¿Sabe dónde está el reino de Dios? Se lo voy a mostrar con la escritura, pero le voy a decir estos ejemplos. El reino de Dios está cuando su pastor llega al lado del lecho de muerte de una anciana y un anciano, o un anciano. Y entonces le llevas la palabra de consuelo, le llevas el sacramento que aquella persona participó siempre, y oras con esa persona. Y hablas con su familia y les hablas de la esperanza, de la vida eterna, del perdón, de lo que hizo Jesús. Ahí está el reino de Dios. Amén. El reino del Señor está cuando llegas y entonces oras con aquella familia que perdió a un hijo, a una hija o a un ser amado, y estás consolándolo y estás ahí animándolo. Ahí está el reino del Señor, porque así lo hizo Jesús también. Cuando llegó a aquella casa donde aquella niña había muerto, ahí estaba el reino del Señor también. ¿Sí están conmigo, iglesia? El reino del Señor también cuando despedimos a los seres amados, cuando los traemos aquí a la iglesia y tenemos que decirles hasta pronto. Y oramos por la familia y celebramos la vida de nuestros hermanos aquí en la iglesia. Ese es el reino del Señor, amén. Cuando traes palabras de esperanza y de paz, cuando ellos se van de nuestro lado, podemos decir bienvenidos al reino, y pueden decir también que gloria a Dios porque los tuvimos en el reino del Señor. Palabras de esperanza. O como cuando tú le das a una persona alimentos, como lo hacemos aquí una vez al mes o siempre, les decimos bienvenidos al reino. Estamos compartiendo de las bendiciones que Dios nos da. Eso es el reino del Señor, cuando tú eres las manos y los pies de Jesucristo. Cuando pones tus manos, caballero, sobre los hombros de un amigo que tiene su vida desbaratada, desorganizada, destrozada, y vienes tú porque eres un hombre de fe, eres un hombre que crees en el Señor, y vienes y oras por esa persona y le pides a Dios que restaure a ese hombre, que lo saque del atolladero donde está, que lo bendiga el Señor, que te use para que seas un instrumento de bendición. Y entonces a la vuelta del tiempo o en cualquier momento, esa persona viene al reino del Señor Jesucristo, porque el Señor te usó a ti para sacarlo del mundo en que vivía. Ese es el reino del Señor, y yo le doy la gloria a Dios porque conozco hombres en esta iglesia que han hecho eso. Bienvenidos al reino del Señor. Cuando eres un instrumento de restauración y Dios te usa porque ves a aquella pareja de amigos, hombre, esposo y esposa, que su matrimonio está desbaratado, y Dios los usa a ustedes como pareja para llevarles la palabra de Dios a este matrimonio. Y cuando llevan ellos en dirección hacia el desastre familiar, Dios te usó a ti, y entonces Dios los restauró, y ahora son una familia que se aman, se respetan y están unidos más que nunca, porque Dios los usó a ustedes como matrimonio para restituir este nuevo hogar. Y así también se cumple el reino de Dios. Bienvenidos al reino del Señor. ¿No le parece glorioso que el reino del Señor está entre nosotros? ¿O no le da alegría a usted? A mí me da alegría saber eso. Cuando compartes el evangelio con una persona, donde quiera que sea, porque no conocía la palabra de Dios, y Dios te está usando y le estás compartiendo esa fe, esas palabras hermosas del Señor Jesucristo, el evangelio mismo en ti, se lo compartes, esa persona cree.
Eso es el reino del Señor. Bienvenida esa persona al reino del Señor. Cuando el Señor nos invita a la mesa y celebramos la Santa Cena, y yo los puedo ver a todos ustedes venir aquí al frente con aquella fe, con aquella pasión, con aquella convicción de recibir el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, y el Señor te está invitando a su mesa. Entonces eso es el reino del Señor entre nosotros, y eso me da gusto. Cuando edificamos a nuestros niños, compartiendo la palabra del Señor entre ellos, invertimos tantos recursos y tiempos para ellos, porque ellos son la iglesia del presente, y estamos construyendo una nueva generación de hombres y mujeres santos delante del Señor. Ese es el reino del Señor, amén. O como cuando invitas a los jóvenes y haces actividades para que conozcan la palabra del Señor y ellos puedan crecer y continuar su vida buscando del Señor. Ese es el reino del Señor aquí también, y eso a mí me da gusto hacerlo, porque Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Hermanos, el reino del Señor no está en otro lugar más que donde están ustedes sirviendo al Señor. Ese es el reino de Dios, y aquí está el reino de Dios también, y yo le doy la gloria a Dios por eso. El reino del Señor está también en otros lugares. Hablaba con esta persona que muchos ya ustedes conocen aquí en la iglesia, Fernando. Que los trajo la familia Zamudio días atrás. Y Fernando comparte el evangelio del Señor allá en México. Y tiene un ministerio donde habla a personas adictas a drogas, al alcoholismo y vagabundos, y los trae a Cristo, los baña, los limpian, les da el evangelio y buscan del Señor después. Más adelante, en otra ocasión, traerá él su testimonio. Pero muchas de estas personas han sido personas adictas a drogas fuertemente en aquel lugar de México. Y hoy en día muchos de ellos, Dios los ha cambiado y los ha restaurado. Ese es el reino del Señor, amén. Quizás para muchos de nosotros aquí no lo apreciamos porque estamos muy cómodos, tenemos de todos, pero en otros lugares es el reino del Señor aún en sus mismas necesidades. Es como este hombre que yo vi en su página, la foto del lado izquierdo, vagabundo, adicto al alcohol y a las drogas. Él lo encontró en la calle, lo llevó a ese lugar, lo bañaron, lo limpiaron, lo afeitaron, lo vistieron y le dieron de comer. Hoy en día es un hombre transformado. Ese es el reino del Señor, amén. ¿Se da cuenta que es el reino del Señor? Son las manos de Cristo ustedes, son los pies de Jesús. Recién me habló una familia y me dijo: pastor, me enteré de la necesidad de una familia extrema en la iglesia, queremos apoyarlos económicamente. No queremos ver a nuestros hermanos en necesidad. Este es el reino del Señor, amén. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy predicando? ¿Sabe que Jesús después, cuando resucitó, le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Recuerda que he venido hablando de eso. Cuida mis ovejas. Ustedes son el cuerpo de Jesús, cuiden a sus ovejas. Ese es el reino del Señor, amados hermanos. Pilato no lo entendía y muchas personas no lo entienden todavía porque tienen su mirada puesta en las cosas de este mundo y no en el reino del Señor. ¿Qué significa entonces estar en el reino de Dios? El Evangelio de Mateo capítulo 3 nos lo dice. Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 17:21 dice: porque el reino de Dios está entre ustedes. No es allá. Allá está la gloria del Señor. Un día vamos a despertar y a estar con el Señor siempre. Pero el reino del Señor está entre nosotros. Porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, dice la Biblia, Mateo 18:20, ahí estaré yo. Y aquí está el Señor.
donde está la palabra de Dios, en donde se celebra con gozo tu salvación, como venimos aquí a la iglesia. Yo no puedo entender a los cristianos que no se gozan, que no se apasionan por venir a la casa del Señor, alabar a Dios, glorificar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por mí, y darle a Él la gloria y la honra. Porque ese es el reino del Señor. No se puede estar en el reino de Dios sin conocer al amor de Dios, sin llamar a Dios Padre y sin ser como el Hijo. Pilatos no lo entendía. Jesús es el reino de Dios. Y si estás en Jesucristo, estás en el reino del Señor. Bienvenidos al reino del Señor. Voltéese y dígale atrás, adelante: estás en el reino del Señor. Estás en el reino del Señor. El apóstol San Pablo una vez más dice en Colosenses 1:12: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Me sacó de las tinieblas para ponerme en el reino de Él. Conozco a tantas personas que puedo dar testimonio que estaban amarrados por Satanás, encadenados, destruidos, hogares desbaratados, y Dios los ha liberado y los sacó del reino del mundo de Pilatos y los puso en su reino, y rompió las cadenas y los liberó. Y ahora pueden gozarse y pueden ver todo diferente porque están en el reino del Señor. Y aman a los demás y sirven a los demás. Y es un gozo para ellos compartir el evangelio y decirles a las otras personas: ese rey me ha hecho libre. Me encantan las palabras del doctor Giacomo Cassese, conocido por algunos de ustedes, en uno de sus libros, que dice: donde quiera que el carácter paternal de Dios es revelado, inevitablemente manifiestas el reino, que es una expresión de sí mismo. Lo encontré tan hermosa estas palabras en su libro El Señorío de Cristo. Donde quiera que está el carácter paternal de Dios. ¿Y cómo es el carácter paternal de Dios? Es un carácter que ama, por eso Él es Padre. Por eso Jesús dijo: Abba, Padre, y por eso es nuestro Padre. Y si Él es tu Padre, tenemos que parecernos al Padre, porque así como físicamente nos parecemos al Padre natural, carnal y terrenal, usted y yo debemos de parecernos al Padre celestial. Y la única manera de parecernos al Padre celestial es a través del Hijo. El gobierno de Dios es hacer entonces la voluntad de Dios y no la voluntad de los súbditos. Es la voluntad del Padre, como dijo Jesús en la oración: hágase tu voluntad y no la nuestra. Y no puedes ser un siervo o sierva de Dios si no amas entonces la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Biblia, es que se amen los unos a los otros. No tenemos cómo salirnos de ese reino. Por eso no es de este mundo, porque este mundo odia, este mundo desprecia, este mundo traiciona, este mundo se parece. El mundo sin Cristo es el mundo de Satanás. Así dice la Biblia. Por eso no es de este mundo el reino del Señor. Es la iglesia, eclesía, sacados de otro reino y puestos en el reino del Señor, para reflejar la gloria de Cristo mismo. Nos arranca del pecado y nos pone en su reino. Bienvenidos al reino del Señor. Y si no estás en él, regresa al reino de Cristo.
Por eso no debemos de seguir luchando en contra de ese reino, ni de esa verdad, como dijo Pilatos. ¿Qué es la verdad? La tienes delante de ti, Jesucristo. Por eso el reino de Dios no se limita a un espacio o a una persona. Si bien es cierto que soy su pastor, si bien es cierto que tenemos un ministerio, pero el reino del Señor no se enfoca en una persona, no soy yo. Es en Cristo, diga en Cristo. Es en Él. Porque la gloria no es para nosotros. Somos instrumentos para anunciar las buenas noticias. Somos instrumentos para reflejar el reino del Señor. Somos instrumentos de alabanza y de gloria para Él. Pero la gloria no es nuestra. Él es el Rey, nosotros no. Amén. Iglesia, ese reino de Dios tampoco tiene límites. No es en cuatro paredes. El reino de Dios es más que estas cuatro paredes. Es la obra del Espíritu Santo que hace en el mundo, aquí y afuera, y no lo podemos limitar. Es donde llevamos ese amor santo de Dios al mundo afuera para edificar el reino del Señor. Cuida de mis ovejas. El reino de Dios existe donde quiera que se desarrolle la actividad amorosa de Dios. Y si usted está en la tienda, en el supermercado, allá donde va a hacer sus compras, ahí está el reino de Dios, porque ahí está usted también que ama a Cristo. Y los demás quizás lo mirarán como cualquier otra persona, pero los ojos de Dios están puestos en usted. Y la Biblia dice que más grande es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Y Él siempre va delante de nosotros, aún cuando usted está en su trabajo, aún cuando usted está en la escuela, joven, aún cuando está donde quiera que estés, ahí está el reino del Señor, porque la Biblia dice que somos luz de este mundo y alumbramos en un mundo oscuro que no es el reino de Dios, y usted se alumbra porque tiene el Espíritu Santo del Señor. El reino de Dios está aún en la sala del quirófano cuando lo están operando a usted. Como reciente a la hermana Dulce que estuvo en un quirófano. Ahí estaba el reino de Dios. El Señor guiando las manos de los médicos. Ellos piensan que es por el estudio. Qué excelente, es la verdad. Lo estudiaron para eso, se prepararon para eso. Pero muchas veces Dios toma sus manos y las usa para salvar a uno de sus hijos. Dentro de este reino lo hemos visto. El reino del Señor no se limita a cuatro paredes. También es el reino del Señor. Es cuando te usa, como dije al principio, para sacar a alguien de las drogas, del alcoholismo, de cualquier adicción que estás o está. Ese es el reino del Señor. Cuando sientes que el Señor te está llamando a su servicio para que le sirvas en su santa iglesia, y el Señor te habla y te lo pone en tu corazón y tú respondes y le dices: heme aquí. Ese es el reino del Señor. Dios nos llama a ser partícipes de su reino, no observadores de los demás dentro del reino. Dios quiere que usted y yo participemos en su reino, porque el Señor nos ha llamado para servir. Otra vez, Pedro pensaba, hasta después de la resurrección, pero antes pensaba que el reino de Jesús era utilizando cierta violencia y cierta capacidad humana, y por eso se ofendió cuando lo fueron a arrestar. Y recuerda la oreja que salió volando. Y Jesús le dijo: no, pon esa espada en su vaina. Si yo quisiera, diría al Padre que me envíe 12 legiones. Y se lo dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, el Señor manda que me liberes de tu mano. Si yo quisiera, dice Jesús, pero mi reino no es como lo ves. Por eso muchas veces los cristianos no entendemos ese reino. Queremos que las cosas se hagan porque yo quiero que se hagan. Y es mi voluntad, y es mi deseo, y debe de hacer como yo digo.
Y el Señor dice, cálmate, no es como tú dices. Mi reino es diferente porque yo doy el querer como el hacer. Y todas las cosas provienen del Señor. Y si estás en el reino, eres sensible a la voz y el llamado de Cristo. Amén. Ese es el reino del Señor. Cuando nos congregamos aquí para tener como la reciente asamblea de votantes, ¿este es el reino de Dios o no? Claro que es el reino de Dios. Podríamos tener desacuerdos, pero es el reino de Dios. Cuando estuvimos comiendo recientemente, que si no vino al desayuno se perdió un buen desayuno, ¿era el reino de Dios o no era el reino del Señor? Es el reino del Señor, porque estamos dentro del reino del Señor. Y el reino del Señor es donde está usted con Cristo. Por eso Dios nos llama a ser parte de su reinado y gobierno, ser testigo de la obra que Él está haciendo en medio de nosotros y participemos, que para que participemos en ella. Es desempeñar un papel como las manos y los pies de Dios para compartir su amor hacia los demás, dentro y fuera de la iglesia. Ese reino de Dios es hermoso, por eso Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios. Búsquenlo aquí. La justicia, el ser justos, el ser perdonadores, el ser como Jesús. Busquen primero ese reino. Y yo te aseguro, dice Jesús, que lo demás será añadido. Todas las cosas serán añadidas. Pero primero es el reino. Fuera de ese reino estamos mal. Por eso, hermanos y hermanas, alégrense en este día, gócense, porque estamos en el reino del Señor que nos creó a su imagen y semejanza. Al que nos perdonó, al que murió en la cruz, al que resucitó y venció la muerte, al que lo santifica todo, al que nos da una oportunidad cada día, al que nos da nuestra familia, nuestros hijos, al que nos da todo lo que necesitamos, porque en su reino, dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni descendencia que ande pidiendo pan, porque los hijos de ese rey se glorían en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no son las cosas materiales, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. Y a mí me da gusto y alegría saber que pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque el diablo me quiera desanimar y lo quiera desanimar a usted y quiera socavar que usted está en el reino de Dios, usted se para firme en ese reino del Señor y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es su fortaleza ante tribulaciones, ante angustias, ante enfermedades, lo que sea. El Señor prevalecerá en el reino de Él, porque la Biblia dice que ni las puertas del infierno mismo prevalecerán delante de la casa de Dios. Ese es su reino. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puestos de pie, amados hermanos, para orar y pedirle a Dios que nos haga fuertes en este bendito reino, en el reino de Dios. Yo lo invito a que no siga fuera del reino del Señor, que no sea espectador de un paso adelante y dígale, Señor, heme aquí. Quiero ser parte de ese reino. Ese reino que ame a los demás, ese reino que sirva en tu reino, ese reino donde yo puedo hacer la diferencia. Mira, hay un mundo afuera, es más, dentro de nuestras mismas familias hay mucha necesidad espiritual. Hay mucha necesidad espiritual. Hay muchos jóvenes que están viviendo desorientados porque no pueden encontrar la verdad, porque la están buscando donde no es. Hay muchos matrimonios que necesitan la verdad y la buscan en cosas que creen que es la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo.
Yo soy la verdad, dijo Él, y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso le invito a que oremos. Es más, gracias por darme la idea. Únanse de las manos como lo está haciendo la familia Fernández. Tome la mano de su hermano a la par y ore por ese reino. Que Dios le haga fuerte. Si eres un esposo, ora por tu esposa. Si eres un amigo, ora por tu amigo. No importa quién esté al lado suyo, pero somos fuertes en el reino del Señor. Donde hay 2 o 3, ahí estaré yo. Querido Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo te pido e intercedo por esta congregación que es parte de un reino glorioso, donde tú eres nuestro Rey, donde nos reunimos para alabarte en este santuario, donde tomados de nuestras manos, Señor, nos unimos en oración y te bendecimos, te glorificamos, porque eres bueno, porque eres nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Por eso, Padre Celestial, escucha la oración de estos hermanos y hermanas orando por la persona que tienen a su lado. Que tú escuches su oración de amor y de compasión por esa persona. Que tú fortalezcas la vida de su hermano o hermana en Cristo. Que nada ni nadie los aleje de ti. Que no busquen un rey donde no está y la verdad donde no existe. Porque fuera de ti no hay verdad. Tú eres la verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a ser fuertes. Ayúdanos, Señor, cada día a vencer en tu nombre aquellas cosas que nos quieran alejar y separar de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.